Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva reflexión sobre el Evangelio de Juan. Hoy quisiera comenzar este tiempo comentando un poquito o pensando un poquito sobre una realidad a la que todos nosotros nos vemos sujetos, una realidad a la que ninguno de nosotros podemos escapar, y es que seamos conscientes o no, todos y cada uno de nosotros admiramos a una o a más personas que colocamos como un norte, como un modelo a seguir. A veces los conocemos, a veces no. Pueden tratarse de un familiar cercano, de un amigo, un maestro, incluso un jefe. Pero en muchos casos esto ocurre con personajes que no conocemos. Personas famosas, deportistas, cantantes, artistas de cine, incluso algún empresario exitoso. El hecho es que vemos a esas personas como ejemplos. Somos influenciados por ellas y hasta hacemos lo posible para que otras personas también las conozcan, para que otras personas también las sigan. Ahora, también es una realidad que así como nosotros tenemos esa tendencia a admirar y a seguir a algunas personas, en ocasiones somos nosotros los que terminamos siendo admirados o seguidos por otros. Por alguna u otra razón somos vistos por otros como un ejemplo, como un modelo a imitar. En algún momento comenzamos a recibir elogios, comenzamos a recibir cumplidos, la gente nos presta atención y sin darnos cuenta terminamos en una situación en la que nuestro ego se está alimentando continuamente y es una situación que termina resultando peligrosamente agradable. En las reflexiones que hemos compartido en las semanas anteriores, Juan, el evangelista, ha mencionado varias veces a un personaje que como nosotros no era ajeno a esta realidad. Ese personaje era Juan el Bautista, un hombre que era seguido por multitudes, por una cantidad enorme de personas. Muchos lo escuchaban, muchos querían ser sus discípulos, pero a la vez él mismo seguía a uno que era más grande que él, al cual él no era digno ni siquiera de desatar las sandalias. En el pasaje que vamos a compartir hoy, que va desde los versículos 35 al 39 del capítulo 1 de Juan, vamos a ver una situación que aun cuando no seamos conscientes de ella, la mayoría de nosotros hemos experimentado muchas veces de una u otra manera. Y vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a ver los versículos 35 y 36. Y el texto bíblico dice así: Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con los de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Como vemos, el pasaje comienza con un escenario muy similar al que estudiamos en la reflexión anterior. Juan el Bautista estaba nuevamente a las orillas del río Jordán, pero ahora estaba acompañado, nos dice el texto, por dos de sus discípulos, y al ver a Jesús repitió aquella frase que ya vimos también en la reflexión anterior, que describía a la perfección el ministerio del Mesías. Aquí tienen al Cordero de Dios. Y lo primero que nos llama la atención con este mensaje que Juan le transmite o que le da a sus discípulos es que, al contrario de lo que la mayoría de los profesores, maestros, al contrario de lo que la mayoría de las personas que de alguna manera ejercen liderazgo sobre otros harían cuando se encuentran con alguien que representa a lo mejor una competencia, Juan les dice de manera muy clara a estos dos discípulos: aquí tienen el sacrificio definitivo por sus pecados, aquí tienen al Cordero de Dios. Esa es la frase que ellos estaban esperando y las implicaciones eran evidentes para ellos. Dejen de seguirme a mí y síganlo a él. Es obvio, cuando vemos todo el escenario, que Juan estaba totalmente consciente de cuál era su papel. Es evidente que él estaba claro en que su rol era preparar el camino del Señor. Es más, para eso había venido, para llevar a otros a encontrarse con Jesús, para llevar a otros a encontrarse con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, para que eso ocurriera, Juan debía menguar y dejar que Dios hiciera lo suyo. Los hombres no debían seguirlo a él, debían seguir a Jesús. Era al Mesías a quien debían conocer. Todo lo demás, empezando por su propia popularidad, por la popularidad de su propio ministerio, era secundario. Su vida
debía ser una herramienta para que las personas llegaran a conocer al Mesías, para que las personas llegaran a conocer a Dios. Ahora, en una era virtual como la que vivimos, en la que todo el mundo busca tener seguidores, todo el mundo busca tener amigos, a la gente le gusta ser admirada, a la gente le gusta de una manera masiva tener seguidores, tanto en la vida real como en las distintas redes sociales, el Facebook, el Instagram, el YouTube. Debemos mirarnos en el espejo de lo que estamos viendo con Juan y comenzar a preguntarnos a quién queremos nosotros que siga la gente cuando nos ve, a nosotros o a Jesús. ¿Quién deseamos que sea para nosotros el protagonista? ¿Quién deseamos que nosotros que sea el protagonista de nuestra vida? En Juan el Bautista vemos que había un deseo de que Jesús fuese exaltado y de que la mirada de la gente fuese puesta sobre el Mesías. Él quería pasar a un segundo plano. Pregunto nuevamente, ¿a quién queremos nosotros que siga la gente? ¿A Cristo o a nosotros mismos? ¿En quién hemos puesto nosotros la mirada y en quién deseamos nosotros que la gente la ponga? Vamos a continuar con la lectura. Vamos a ir ahora a los versículos 37 y la primera parte del 38 para ver cómo reaccionan los discípulos de Juan ante esta declaración. Vamos a leer. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Hay algo que siempre me ha llamado la atención cuando leo este versículo. Aun cuando pareciera hasta obvio que Jesús sabía que lo estaban buscando a él, él se volvió y les preguntó, ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? Es como si el Señor hubiese estado forzándolos a meditar y a expresar lo que ellos estaban pensando de Él, lo que ellos estaban esperando de Él. Los estaba de alguna manera forzando a entender y a decir por qué lo estaban buscando. Y ante esta pregunta, que uno diría es una pregunta sencilla, uno también esperaría una respuesta concreta. Ahora, una pregunta como esta generalmente genera un proceso de pensamiento. Y en el caso de la respuesta que uno hubiese esperado, tal vez hubiese sido: buscamos al Mesías, buscamos al Cristo, queremos saber quién eres tú. La respuesta que ellos dan refleja que había algo más ahí. Es una respuesta que definitivamente resulta muy inesperada para nosotros. En la segunda parte del versículo 38 dice así: Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Fíjense que ellos no contestaron directamente a la pregunta. Ellos no les dijeron, estamos buscándote a ti, estamos buscando al Mesías. Tampoco hicieron una pregunta diciéndole, queremos saber dónde das clases, queremos saber dónde podemos escuchar tus enseñanzas, queremos saber si estarías dispuesto a recibirnos. Simplemente le preguntaron, ¿dónde te hospedas? Y esta pudiera parecer tal vez una pregunta un poco extraña. Hay quienes sugieren que en aquella época, en el siglo I, los discípulos solían vivir junto a sus maestros, lo cual no sería descabellado. Aún así, no podemos tener la certeza de que ese fue el motivo que los impulsó a ellos a preguntarle eso a Jesús. Yo diría que de lo que sí pudiéramos estar seguros es que ellos tenían el deseo y la intención de hablar en privado con Jesús. Tenían el deseo de pasar un tiempo con Él y explicarle qué eran lo que ellos estaban buscando. Y lo que ocurre a continuación es sencillamente hermoso y además aleccionador. Fíjense cómo responde Jesús en el versículo 39. Él les dice, vengan a ver. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con Él. Eran como las 4 de la tarde. Permítanme citar nuevamente esa frase clave de este versículo. Aquel mismo día se quedaron con Él. Como hemos visto hoy, en este pasaje encontramos dos lecciones importantes, dos lecciones tremendas sobre la vida cristiana. Por un lado, vemos a los dos discípulos que en lugar de continuar siguiendo a su antiguo maestro, a Juan el Bautista, pudieron ver al Cordero de Dios y comenzaron a seguir al único que podía ofrecerles vida eterna en lugar de una condenación eterna. Por otro lado,
vemos a Juan el Bautista, que a pesar de tener miles de seguidores, pudo entender que a quien los hombres debían seguir no era a él, sino a Cristo. Ahora quiero invitarlos a que, pensando en este pasaje, reflexionemos en las dos lecciones que hemos visto hoy. Que vayamos nuevamente al pasaje, que vayamos nuevamente a este texto, lo leamos, reflexionemos sobre estas dos lecciones y contestemos con absoluta honestidad, con absoluta sinceridad las siguientes preguntas. ¿A quién estamos siguiendo nosotros? ¿Y a quién queremos que sigan los demás? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo a los hombres? ¿Estamos siguiendo a Cristo? ¿A quién estamos queriendo que sigan los demás? El Señor nos guíe en este tiempo, en esta reflexión, nos ayude a meditar en esto y nos permita responder con un corazón abierto y honesto si realmente estamos siguiendo a Jesús o si estamos siguiendo a los hombres, y si nuestra vida está verdaderamente centrada en que otras personas lleguen a conocerlo a Él, o queremos nosotros ser el centro del escenario. Que nuestro caso sea como el de aquellos dos discípulos que, desde que vieron a Jesús y entendieron quién era Él, entendieron que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se quedaron con Él. Que sea como el de esos discípulos, como el caso de Juan el Bautista, y no como el caso de tantos otros que lo vieron, que lo escucharon, pero que nunca llegaron a entender de quién se trataba y continuaron, por tanto, siguiendo a los hombres. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el texto que has traído hoy a nosotros, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver sinceramente, con honestidad dentro de nosotros, que nos ayudes a ver a quién verdaderamente estamos siguiendo, que nos ayudes a ver verdaderamente si tenemos nuestra mirada puesta en ti o la tenemos puesta en los hombres, en quién está nuestra confianza, en quién está nuestro gozo, que nos ayudes además a vernos a nosotros mismos como tú nos miras, Señor, y como nos ven los demás. Que nos ayudes a ver, Señor, si estamos buscando la atención hacia nosotros o si por el contrario estamos queriendo, estamos deseando, Señor, con un corazón sincero, con toda nuestra fuerza, que la gente voltee a verte a ti, que cuando ellos nos vean a nosotros, Señor, a quien vean sea a ti, y a quien den la gloria y a quien sigan sea a ti y no a nosotros. Te damos las gracias porque hoy, el día de hoy, Señor, nos has confrontado con esta realidad que es tan crítica y tan común a todos nosotros. Luchamos, Señor, con esta tendencia de seguir a otros y de querer nosotros también estar en el centro. Luchamos con esta tendencia, Señor, a dejar que nuestro ego se infle y hacer nosotros el centro del universo en lugar de dejar que tú seas el centro. Creyendo que nosotros podemos tomar tu lugar, creyendo que nosotros podemos tomar el lugar que solo tú puedes ocupar. Te pedimos, Señor, que tomes nuestros corazones y los derritas delante de ti. Que tomes nuestras vidas, Señor, y las transformes a la imagen de Cristo, para que podamos ser esos siervos útiles para tu reino, esos siervos que tú quieres que nosotros seamos. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.